Capítulo 8, que trata de abajo. Entré en el inframundo y lo hice con inquietud. Había leído libros, quizá demasiados, por lo que fácilmente podía relatar los muchos mitos de viajeros que se habían aventurado en los reinos del inframundo. Se decía que el mismo Orfeo, cuyo nombre se entretejía con la propia materia del mundo, había hecho un peregrinaje hacia la oscuridad. Esos viajes eran muy difíciles. En un solo mito, el viajero realizaba el paso sin tener que pagar algún tipo de peaje o realizar algún tipo de sacrificio. Siempre había un precio por entrar y otro precio por salir. Pero eso eran mitos, y esto solo un subterráneo, la parte baja de Reina Mab. Sin embargo, la palabra que había elegido el veterano, romántico, me había inquietado. Reina Mab era un lugar donde los mitos parecían más reales, ocultos justo bajo la piel, y yo lo sabía bien. Por muy difícil que fuera encontrar su acceso, la ciudad de polvo superponía a la ciudad de Reina Mab. Sentí como si estuviera descendiendo un inframundo de mito real, no una estúpida catacumba. Me estremecí al pensar que me estaba embarcando en algún tipo de búsqueda espiritual en el otro mundo, y que se me requeriría de algún tipo de pago existencial para salir sana y salva. Pensé que debía haber llevado una lira o monedas para pagar al barquero. Traté de quitarme de encima esos miedos tan tontos. Contaba con la barra de luz y el campo de luz amarillenta y cerosa que proyectaba a mi alrededor. Tenía mi arma de mano y aún llevaba el feo pedón del cargado. Volví a conectar mi limitador, porque no quería irritar a los lémures y a los espíritus de los muertos con mi estado de nulidad. Eso es lo que llamaban el abajo. Era un lugar inquietante. Los peldaños que descendían estaban desgastados y resbaladizos. Las paredes goteaban, como los negros acantilados de los glaciales deshelándose. Las sombras se bamboleaban y retorcían, y por todas partes, en cámaras laterales y pozos, los huesos apilaban como cerillas. Había montones de fémures, pilas de costillas y pirámides de calaveras. Era como el auténtico inframundo de los condenados, excepto que los fuegos del tormento se habían extinguido. También se parecía a cámara para los repuestos, donde los componentes se hubieran ordenado y almacenado según su tipo, como tornillos y tuercas, para que un dios artesano pudiera volver a montar hombres y devolverlos a la luz, dotándolos de una vida adicional. La oscuridad más allá del círculo de mi barra de luz era cerrada. Parecía palpitar como algo vivo. Era como noche cerrada, destilada en un jarabe concentrado. Oía el goteo constante del agua, pero sentía que también podía oír la oscuridad. Oír lo que el poeta había descrito como el extraño sonido de su quietud. Abajo había huesos de hombre, huesos de vidas, huesos de sueños, restos esqueléticos de cosas olvidadas y abandonadas. Ellos habían caído allí, pero yo había elegido entrar, y rápidamente comencé a arrepentirme de esa elección. Pisaba con mucho cuidado. Mis botas eran buenas, pero aún así resbalaban sobre la calcita mojada. Mi luz se volvía chispas en medio de la oscuridad al hacer destellar los cristales en la roca. Simples reflejos, pero me parecían la tapetum ludicum de ojos que observaban. La cantidad de huesos viejos era inacabable. Estaban apilados a lo largo del inseguro camino, amontonados en pozos o apiñados en rellanos de piedra de antigua factura de los que se derramaban por debajo. Como antes, estaban ordenados por tipo. Sabía que esa era la costumbre de Osario, como el de San Belfet, y también de los tumultos largos y las fosas de incineración. Los cuerpos de los muertos se dejaban sobre estantes de piedra en las galerías superiores, hasta que el tiempo convertía en polvo la carne y el tejido. Luego los empleados del osario recogían los huesos ya sueltos y anónimos y los bajaban a las catacumbas, donde los ordenaban por tipo, para que se pudieran apilar y guardar ocupando menos espacio. Así, las cámaras superiores se mantenían libres para nuevas llegadas, y los huesos irreducibles se guardaban en espacios cada vez más reducidos. Las calaveras estaban apiladas en nichos, los huesos largos, transversales en los rellanos, y las columnas se guardaban entrelazadas en piletas de piedra de que la última se descompusiera, tras lo cual
Las vértebras sueltas se colgaban como conchas marinas en urnas de oslite o cofres de mármol. Así, fui viendo por el camino cajas de huesos, tarros de piedra llenos de falanges, urnas con vértebras y tarsos. También vi carretillas viejas y carros pequeños, así como escobas y rastrillos, las herramientas de trabajo de los empleados. Me pregunté, ¿lo que ese tipo de trabajo, una continua administración nocturna de huesos, haría en la mente de una persona? ¿Perdería todo el miedo a la muerte? ¿Se convertirían en víctimas de la superstición o más que la mayoría? Después de la siguiente galería, llena de canastos de costillas sueltas, atadas como las gavillas de trigo o carcasas de flechas curvadas, encontré una especie de respuesta. Ante mí se hallaba un arco hecho de marfiles humanos. El marco de huesos comprimidos sujetos con aros de madera, coronado con calaveras sin mandíbula. Al parecer, la mente enloquecía o quedaba tan habituada al material de los muertos que caía en juegos carentes de respeto. Según avanzaba, las esculturas de hueso fueron alzándose ante mi luz como grotescas construcciones de anatomía imposible. Algunas eran enormes, de unos 10 metros o más, y mucho del hueso con el que estaban hechas había sido claramente seleccionado por sus cualidades poco corrientes. Había frágiles cintas desgastadas por la osteoporosis, huesos retorcidos por viejas fracturas curadas mucho tiempo antes de morir, y otros ampliados por el crecimiento excesivo de la acromegalia. Las estatuas resultaban más espantosas por el hecho de no tener ningún significado, nada que yo pudiera discernir, ni tampoco ningún propósito. Ni siquiera eran entradas o arcos, solo confecciones en hueso alzadas como los altares de los locos. Aún peor, eran la mirada vacía de las cuencas huecas de las calaveras desnudas, cuyas sonrisas constantes no me revelaban ninguna alegría, y cuyas profundas órbitas parecían rogar por dignidad. La caja torácica con 4 cabezas, sobre una plataforma de cubitos, una tarima de media pelvis coronada por 10 calaveras unidas en una, un caballero de la muerte montado sobre un caballo completo, los dos formados por fragmentos humanos, ambos con armadura, hecha con escamas de escápulas, y sacros supuestos y atados con collares de dientes. Pensé que no me gustaría encontrarme con los empleados del osario, ni en la superficie ni bajo tierra, y me pregunté si serían uno de los riesgos de los participantes en el juego de apuestas que habían obligados a evitar. Había ruidos fantasmales que procedían de esa oscuridad viva, no solo del goteo del agua. Oí más de una vez huesos secos tintinear y rozar, como si se sentaran, y pensé que alguna rata intérpida podía haberlos movido, pero no vi ratas, porque no había ni carne ni tuétano que las hiciera bajar. Oí 2 veces un grito distante, pero no pude calcular la dirección, y una vez percibí claramente el ruido de alguien corriendo, de pasos acelerados que se acercaban y quedaban en nada. En la base de más escalones, y no hubieran sido más arriesgados de descender de haber estado tallados en hielo, encontré un disco amarillo. Era una ficha de Palstec, como las que tenía la anciana en su cubo. Cerca de ella, sobre el reluciente suelo, vi manchas de sangre fresca. Recogí la ficha y vi que tenía el número 7. El 7 había sido el número de la mala suerte para alguien, aunque no para Renner. Justo entonces, mi suerte también pareció agotarse. Casi me caí en un pozo, cuyo fondo no alcanzaba a iluminar mi luz. El húmedo suelo de piedra era casi tan negro como la boca del pozo, y solo en el último momento me fijé en que el negro no estaba reflejando el brillo de mi palo de luz. Me eché atrás, y luego me agaché, y fui palpando el suelo hasta que mis dedos encontraron el invisible reborde, la línea donde la roca negra se convertía en aire negro. Un paso más y me hubiera caído. Busqué un camino alrededor, pero no se veía ninguno claramente, ni con la luz. Usé la base del palo de luz para palpar y probar que era piedra y que no lo era. Al final encontré un paso estrecho, poco más ancho que una repisa, que bordeaba el pozo bajo una arcada de piedra en la que había nichos llenos de cráneos mezclados, como cajones de mercado cargados de las cáscaras secas de la fruta.
De nuevo, oí un grito lejano que me tensó y me aparté contra la pared del arco. Esperé un momento y mientras tanto, noté que algunas de las calaveras habían sido colocadas de modo que, en medio del montón desordenado, todas miraran en la misma dirección. Eso también pasaba en el nicho adyacente y en el siguiente, lo que me sugería que no era casual. Alguien había vuelto las calaveras, quizás para marcar una ruta e indicar con sus miradas vacías el camino seguro para avanzar. En la siguiente cripta, habían extraído varios fémures de sus pilas y estaban teniendo sobre el mismo plano. En la siguiente cripta, habían extraído varios fémures de sus pilas y estaban tendidos sobre el mismo plano. Más indicadores, colocados deliberadamente, aunque no de una forma muy evidente en medio del desierto de huesos. Una vez me fijé en ellos, comencé a encontrar más pequeños momentos de precisión lineal en medio de la basura esparcida. ¿Quién los habría colocado y hacia dónde conducían? Resultaba razonable sospechar que indicaban el camino hacia alguna trampa o inconveniente. Sin embargo, no había nada más en lo que pudiera confiar, porque no podía ver lejos en la oscuridad, y mi sentido de la orientación estaba totalmente alterado por las vueltas, descensos y revueltas de la catacumba. Esa idea me cogió por sorpresa. Durante un momento, tuve que esforzarme por controlar mi creciente ansiedad. Había estado centrada en el camino que tenía delante de mí, en encontrar al pobre Render. De repente, me di cuenta de que no estaba segura de poder rehacer mis pasos en caso de necesidad. Me imaginé a Medea regañándome por mi precipitación y a Harlon comenzando una franca charla sobre la forma de seguir rastros y la preparación adecuada. En todos los mitos, así era como los visitantes del inframundo se perdían. El inframundo se los tragaba a todos, porque, a pesar de su confianza o su determinación de salir, se perdían. Los mitos siempre acababan igual, fuera cual fuera la procedencia cultural. Los visitantes solo emergían de allí si tenían un guía, mediante alguna intervención divina, si pagaban el precio del barquero para que les mostrara el camino. Nunca encontraban la salida. Alguna parte de ellos, como un amargo pago, siempre se quedaban atrás. Pensé en monedas sobre párpados muertos, el pago del pasaje. Me había perdido. Las furtivas indicaciones de hueso eran mi única ayuda. Esperaba que quizás fueran una intervención divina, así que les di mi confianza y seguí su mórbida indicación. «Dame tu luz», dijo una voz. Me sobresalté un poco. Había oído tantos sonidos raros desde el inicio de mi descenso que había comenzado a desecharlos todos, pensando que eran fruto de mi imaginación. Pero ese era abruptamente real. «No pienso hacerlo», repliqué, mientras me daban la vuelta y alzaba el palo de luz para mirar hacia las sombras. «Dámela». Era la voz de un hombre sin aliento, y, por el tono, asustado. Olía a sudor rancio. Entró en el círculo de luz. Era un vagabundo callejero, vestido con ropas pobres y sucias. Era bajo y corpulento, con el rostro manchado por una vieja quemadura de láser. En la mano, aferraba un cúter oxidado, cuya punta dirigía hacia mí. La luz de mi lámpara era tenue, pero él guiñó los ojos ante el resplandor. «Dámela, la necesito». «¿Estás en el juego?», pregunté, sin quitar los ojos de la espada. «¿Qué? ¿El juego? ¿Estás en él?». Asintió y se palmeó el pecho donde llevaba una ficha verde colgada como una medalla, y en ella el número 9. «¿Cómo te llamas?». «Mi nombre no importa, niña. Dame la lámpara». «No lo haré», repliqué, «porque la necesito para encontrar el camino. Pero si me dices tu nombre, la compartiré contigo. También pareces perdido». Su expresión era de dolor, pero solo por el miedo. «Eiling», dijo. «Ambos necesitamos encontrar una salida, Eiling», repuse. «Este lugar no es para nosotros, ni deberíamos haber entrado». Eiling asintió. «Juego por unos pocos peniques», explicó arrepentido. «Pensé que sería fácil, pero hay algo aquí abajo, en este maldito pozo». «¿Los otros jugadores?». «No, ellos no. Los anatomistas, los raros olvidados.
¿Has visto su trabajo? Tienes que haberlo visto. Eileen, un veterano militar de la guerra, había estado viviendo en las calles de la ciudad, reducido a una situación de pobreza y miseria cuando se le negó la pensión. Se había unido al juego en un intento desesperado de conseguir algo de dinero. Me dijo que los anatomistas eran los empleados del osario, que habitaban en las partes más profundas de la catacumba y evitaban la superficie. Se habían convertido en una tribu y vivían en un mundo de huesos humanos que desde hace tiempo los había enloquecido y los había vuelto salvajes. Esas y muchas cosas más me fue explicando mientras caminábamos bajo la luz de mi lámpara. Actuaba con osadía, como si me hubiera hecho prisionera y ahora él estuviera al mando, pero yo veía que se alegraba de tener compañía. Hablaba sin que yo le instigara, charlando con ganas, y ahora tenía de nuevo la luz y una persona con la que hablar. Solo llevaba abajo un par de horas, pero la soledad y la pesada oscuridad ya lo habían castigado duramente. ¿Conoces a Renner?, le pregunté. ¿Renner? El número 3. Oh, contestó. Lightburn. Sí, a él lo conozco. Ha jugado antes. Me dijo que no me uniera al juego, pero yo necesitaba la paga. Es duro, me dijo. Duro para la cabeza. Y yo le dije, estuve en el campo de Gaston en los 61. Yo sé lo que es enfrentarse a algo duro. Me equivocaba, añadió después de un momento. Sé que es duro para la cabeza estar solo, en una oscuridad tan densa. Creo que es lo que se debe de sentir estando muerto. No creo que los muertos sientan nada, repliqué. Él se encogió de hombros. Eileen era un pobre desgraciado, pero su presencia me daba fuerzas. Ahora, él era un alma perdida, y yo me había convertido en su luz y su intervención divina, y eso sugería que mi mito podía acabar de una forma diferente. Llegamos a una larga galería donde se alzaban muchas más esculturas macabras de entre los restos humanos. Había calaveras montadas sobre troncos serpentinos de columnas entrelazadas que nos miraban fijamente, como lamias saliendo de la oscuridad de las profundidades. También calaveras colgadas en el interior de cestas de costillas, como pájaros enjaulados, y una bestia esquelética, con demasiadas patas muy largas, colgaba como una araña titánica. Llevaba una intrincada corona de clavículas. Hoy es diferente, dijo, y luego me miró. Hoy, esta noche. No tengo ni idea de qué hora es. ¿Ya es de noche? Aquí siempre es de noche, respondí. ¿Por qué dices que es diferente? Algo lo has agitado, contestó él. A los anatomistas. Lightburn dijo que se ocupaban de sus cosas y evitaban a los jugadores cuando pasaban. Pero esta noche no. Han subido estos niveles. Los he visto de refilón y los he oído. Creo que nos están atrapando. ¿Y por qué iban a hacerlo?, pregunté. Creo que algo se ha despertado en los lugares más profundos, dijo. Y los ha asustado, haciendo que suban hacia la luz. Y los ha hecho ir por delante. No le hice mucho caso. Su mente le estaba jugando malas pasadas. ¿Por qué dices eso, Eileen? He oído el roce, explicó. ¿Tú no? De vez en cuando, un gran ruido de roce, como el viento entre los árboles o el romper de las olas en el mar. Aquí no hay mar, lo aseguré, ni ningún árbol. Pero lo he oído, insistió. El ruido del mar. Creo que la ciudad se está hundiendo en un gran mar oculto y que las mareas han inundado las profundidades y empujando a las anatomistas a estos niveles. Se detuvo de golpe. Ambos lo hicimos. Otro ruido de hueso movido por ratas en la oscuridad. ¿Sabes dónde está la salida?, preguntó él, con una vocecita tensa. No te puedo decir que sí a eso, respondí, pero tengo una esperanza. Había estado siguiendo las señales. Esos huesos raros y colocados a propósito aún parecían indicarme el camino, aunque yo estaba comenzando a sospechar que, como Eileen, mi mente simplemente estaba imponiendo un orden donde no lo había. Esa tibia estaba colocada ahí con la intención de señalar el camino, o solo estaba donde había caído. Estaba trazando un dibujo que mi mente se había inventado. No le dije nada de eso. De repente, Eileen me agarró por la manga. ¿Eso es una luz?,
preguntó. La oscuridad tectónica frente a nosotros estaba realmente adornada de palidez, y no era ningún engaño visual. Era un reflejo tenue, como de luz de calcio, y mientras nos apresurábamos hacia ella, sobre una gravilla de metocarpos, se fue haciendo más brillante. Por fin una luz. Nos miramos fijamente en su suave resplandor blanco salpicado de verde. Pasamos bajo un arco de vértebras y un pasillo de fémures, cada uno de ellos rematado con una mandíbula. La cámara que se abría más allá era enorme, pero no era el exterior que habíamos esperado. Algunas algas colgaban de las paredes goteando y proyectaban una neblina fotoluminiscente que cubría el lugar con una suave luz nívea. Unos bancos de madera, sacados de algún templo y que se pudrían de viejos y de lo moho, se habían colocado en filas a lo largo del suelo de la caverna. Estaban ocupados por una congregación de esqueletos, sujetos con tornillos y cables a los asientos. Todos tenían el rostro hacia delante y llevaban misales podridos en sus regazos sin carne o enganchados entre los huesos de los dedos. Había cientos y llenaban todos los bancos en una oración silenciosa. Vi lo que tenían enfrente, aquello a lo que habían sido sujetos con alambre para mirarlo. El corazón se me rompió un poco. Después de todo este tiempo, había encontrado un ángel. Eso por lo que había ansiado para que me trajera claridad y equilibrara los demonios que contaminaban mi vida. Pero hacía mucho que había muerto.